Omar, ahí te vi, Omar. Ofelia, Presente. Michelle, Lupita, Eliseo, Presente, hermana. Eliseo, ah, Esmirna, tampoco. Bueno, parece que faltan por ahí tres. Ah, Dios mío, pues ayúdanos. Creo que no nos han puesto la presentación y, y pues vamos a comenzar. Les mandamos la la presentación de hoy y está muy interesante. Es la Quisiera, promesa del Espíritu Santo. ajá, es la que vamos a ver el día de hoy. No me han dado entrada para que ya que haga la presentación. Lo vamos a ver, en el, lo voy a ver en el celular, y voy a ir leyendo, pero quisiera que oráramos para que podamos, estar en el mismo, ah, sintonía. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los estudiantes. Gracias, Dios, porque tú nos das el querer como el hacer por tu santa y buena voluntad. Gracias, Dios, porque tú les permites esforzarse cada día y tener hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús ponemos esta clase y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que seamos, oh Dios, oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Voy a hacer el intento la última vez. Ah, creo que sí. Ya. Gloria a Dios. Bueno, comenzamos, jóvenes. Esto urge, me queda media hora. Esperamos, espero su participación. La promesa y el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Recuerden, ustedes tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo hace a Cristo real para nosotros. Y puedo ver ahí en la figura que dice la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la cual me lleva a ver que en el Antiguo Testamento había gente bautizada con el Espíritu Santo con un propósito y un fin. Y podemos ver cómo algunos se les daba para cumplir cierta tarea. Una tarea específica, podemos verlo con los jueces, y la presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios. Nótese esto. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios sobre esas personas, como en el caso de David, como en el caso de Sansón. Y algo interesante, si el favor de Dios dejaba a la persona, el Espíritu Santo se apartaba. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? No que Dios se lo quitara, sino Saúl se alejó y decidió otras cosas. Quiero que hagamos esta diferencia. No, Dios no quita. Dios no es como nosotros, el que da y quita, ¿no? No, sino que es uno quien decide alejarse o dejar. Y en el caso de Saúl fue algo muy palpable. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independiente de su condición espiritual. Y lo podemos ver a través del Antiguo Testamento. Así que mientras en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo solamente mora en los creyentes y su morada es permanente en él. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento era selectivo. En el Nuevo Testamento o en nuestra época es para todo aquel que cree. ¿Quién lee esta diapositiva? La promesa del derramamiento. Testimonio de profetas hablaron de un nuevo día. Ezequiel 36, del 24 al 27. Y Joel 2, 28 al 29. Ezequiel 37, 14. Ajá, Testimonio de Juan el Bautista. Mateo 3, 11 y 12.
Testimonio de Cristo. Juan 14, 16, 17 y 26. Hechos 1 del 4 al 8 y Lucas 24, 49. Cumplimiento del derramamiento. El Nuevo Testamento enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Primera Corintios 3, 16 y 17 y 6, 19 y 20. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. No hay duda de que sucedió que el día de Pentecostés, Hechos 2, Jesús lo llama la promesa del Espíritu. Hechos 8, 17 y 18 y 10, 44, 11, 15 al 17 y 19, 6. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía, la nuestra. Génesis 4, 6, Romanos 8, 15, Primera Tesalonicenses 4, 8. Gracias. Miren, ahorita no vamos a poder leer todas las citas, pero yo sí les pido de favor que vean nuevamente, revisen esta enseñanza, y en cada una de las citas en su Biblia váyanlas etiquetando porque les va a servir muchísimo, ¿sí? Ahorita solamente mencionaré algunas. Por ejemplo, Joel 2:28 al 29. Yo puedo encontrar en esta cita que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestras hijas y vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí nos hace ver que no va a haber acepción de personas, sino que puede ser para todos, y así cada una de las citas que encontramos ahí escritas. Cuando yo veo el testimonio de Juan el Bautista, yo creo que este versículo lo conocen ustedes, pero voy a darle lectura. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan el Bautista ya está haciéndonos ver que hay un propósito y quién era Jesucristo y cómo iba a suceder todo. Ajá. Ahora bien, cuando encuentro en Juan 14, lo tenía aquí, Juan 14, 16 y 17. ¿Qué nos dice testimonio de Cristo? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Nótese esa palabra. Mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el versículo 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, mi pregunta sería, ¿hay evidencia que la promesa fue establecida, Isaac? Disculpe, hermana, no escuché la pregunta. ¿Hay evidencia bíblica que la promesa se estableció en algún tiempo? ¿Hay evidencia bíblica? Sí, fue una pregunta capciosa, pero sí, porque acabamos de leer los versículos bíblicos que resaltan esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Si te das cuenta, vamos a poner más atención. Cumplimiento. Una cosa es la promesa fue dada y otra fue el cumplimiento. Ahora bien, ¿qué te gustaría, Jared, a ver, qué te gustaría aportar sobre el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, ya habiendo leído algunos capítulos de Hechos?
Les voy a pedir que ¿No abran sería el día de sus Pentecostés? micrófonos porque la verdad a veces no hacemos caso. Por favor, un requisito para estar en esta clase o en todas las clases es tener micrófono, estar ahí presentes. Bien, ¿quién iba a hablar? ¿No sería el derramamiento del Espíritu Santo cuando vino el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes? Ajá. Y nos dicen, ¿no? Cada uno de los capítulos que ahí ponemos una experiencia diferente. Por eso, si ahora se dan cuenta, el hecho de que la hermana Ixa y yo les pidamos que lean el libro de Hechos es para que estemos, como decía el director, eh, involucrados en la enseñanza, porque ya vamos profundizando más en este trimestre. Les pido que por favor lean sus citas, ¿sí? Y puedo ver, como decía Esmirna, eh, se cumplió el día del Pentecostés. Ahora bien, Hermana, mande. bueno, la Biblia menciona que eso ya era fue una promesa del Señor que y recibiréis poder, bueno, que estén ahí. Entonces vino el derramamiento del Espíritu Santo. En ese tiempo nada más a ellos. Pasó un tiempo y después ya vino sobre los gentiles, que les cayó de sorpresa, que como a ellos también, entonces a los gentiles. Y a través del tiempo, nos hemos dado cuenta que esto se ha cumplido, incluso ahora en las iglesias. Y no vamos tan lejos, el domingo pasado, ¿no? Es cuando el Señor habla a la iglesia. Entonces, desde en ese tiempo, cuando vino el derramamiento, hasta la fecha, el Espíritu Santo está con nosotros. Exactamente, hermano Andrés, para aclarar o aclarar su participación. Recuerden que hemos vivido como la humanidad varias dispensaciones o tiempos de vida. Y en este caso, cuando Jesús estuvo, él vivió en la etapa de la ley. Pero cuando Jesucristo resucita y se va con Dios y viene el Espíritu Santo, comienza una etapa en la cual estamos viviendo y es la etapa de la gracia, la cual va a terminar pronto cuando Cristo venga por su iglesia, seamos arrebatados y entonces ya no va a estar aquí el Espíritu Santo y comienzan todo lo que les van a enseñar de Apocalipsis. Y bien, gracias por su aportación, hermano. Esta diapositiva, quiero que la consideremos bien. El bautismo del Espíritu no es lo mismo que el arrepentimiento y el bautismo en agua. Vea usted, primero somos tocados por el Espíritu Santo para que haya un arrepentimiento en usted y en mí. Eso sucedió cuando venimos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Eso usted ya lo vivió, porque como estudiantes de la Biblia, tenemos primero que haber experimentado la salvación. Entonces, el Espíritu Santo nos quebranta, surge un arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer en esa decisión de querer aceptar a Cristo como mi Salvador y dejar que Él me guíe. Posteriormente, decidimos bautizarnos. ¿Está de acuerdo? El bautismo no salva. El bautismo solamente es una confirmación de un Una testimonio evidencia. público de fe. Yo ya acepté a Cristo, me he arrepentido y por eso me bautizo. El bautismo en agua no salva. El que salva es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Sí, bien, si vamos por niveles, hubo un arrepentimiento, número 1. Número 2, hubo un bautizo. Y número 3, pudiéramos decir, hay un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Las citas que yo les comparto aquí son interesantes. ¿Por qué? Porque si confesamos que con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyésemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Ahora bien, hay arrepentimiento, usted y yo respondemos a ese llamado del Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa relación, por eso que en esta materia yo insisto mucho en que no tenemos una religión, sino tenemos una relación con Dios. Y esa relación me lleva a querer más de Él. Cuando Él me bautiza con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la armadura y todo lo que Él me permite tener, me va a ayudar a tener una vida en el Espíritu. ¿Recuerdan la primera clase? Hay hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Depende de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos todo. Y usted y yo, como siervos de Dios, es nuestra responsabilidad ser hombres y mujeres espirituales, porque no es en nuestras fuerzas, sino es en el poder de Dios que vamos a compartir y que vamos a crecer y que vamos a dar lo que Dios nos ha dado. Aquí seguimos con esta diapositiva y dice, una experiencia distinta de acuerdo al ejemplo del Nuevo Testamento. Cristo fue bautizado en agua, recuerda. Entonces el Espíritu descendió como paloma, recuerdan el símbolo, y vino sobre él. Ahora bien, se escuchó la voz y viene, y viene la confirmación. ¿Recuerdan ustedes Lucas 4:18? ¿Quién me lo dice? Sin verlo en la Biblia. Lucas 4:18, nuestro texto base de la materia. El Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por Por- cuanto me ha ungido Ujú, para dar. para dar buenas nuevas a los pobres. Ujú. Por favor, Ay, es apréndanselo que ahí porque me si no, confundo, hermano. apréndanselo, recuerden. Y ese mismo versículo está en Isaías 61:1. Esto le sucedió a Jesús cuando comenzó su vida en un ministerio. Él se alistó y fue al desierto para regresar posteriormente en el poder del Espíritu e inició realizando milagros y predicó con autoridad. Mis amados estudiantes, ¿quieren predicar por predicar o quieren predicar con autoridad? Yo creo que lo más importante es predicar con autoridad. ¿Para qué? Para que las almas sean tocadas y quebrantadas. Pero eso va a ser con tu relación profunda con el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no vamos a ponerlos a predicar, pero no tenemos esa autoridad. Y necesitamos de esa autoridad para que más almas sean salvas. Y lo vemos en la vida de Jesucristo. Los discípulos, sus vidas habían sido tocadas por el Espíritu Santo. Ahora, estaban ellos unidos, de acuerdo. Estaban en oración y ruego. Recibieron revelación de las Escrituras. Es lo que usted recibe cuando tiene esa relación con Dios. Ellos permanecían de continuo en el templo orando y bendiciendo a Dios. Es lo que podemos también ahora disfrutar. Tiempo de pandemia no pudimos estar en la iglesia, pero ahora podemos estar en la iglesia. Ellos fueron obedientes al mandato de Cristo de esperar la promesa del Padre. Y recuerda que fueron 10 días. Y ese resultado y esa experiencia no solamente se quedó en los que eran hijos de Dios, sino que ustedes recuerdan que nos dice en el capítulo 1 de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les da la oportunidad. Y ahora, cierto, nosotros no somos judíos, pero somos hijos de Dios por decisión y por misericordia. Entonces, Dios quiere que tú y yo tengamos esas experiencias para poder compartir la tarea que nos fue asignada. Necesitamos tener una relación con Dios
para poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Para mí hay una alabanza que se las voy a mandar que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo estar cerca de ti. Yo sé que he fallado, pero sabes, yo quiero sentir tu presencia. Y se los voy a mandar, que sea un anhelo de su corazón. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia en la Biblia del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia en la Biblia del bautismo con el Espíritu Santo? Leyendo Hechos 1, ¿cuál es? Ustedes ya lo leyeron. En Hechos 2, perdón. ¿Qué dice? El derramamiento del Espíritu Santo. Ajá. Pero ¿qué? ¿Cuál es la evidencia? El hablar en lenguas. Exactamente, hermano Andrés. Entonces, no se les olvide, la evidencia bíblica del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas según el Espíritu les da que hablasen, no lo que te dice tu pastor o lo que te diga tu líder. Repite, no, eso no está en la Biblia. Es lo que el Espíritu te da. ¿Quién lee la diapositiva, por favor? Tengo Ya, que... hermano. Rapidito, por favor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Pentecostés, fenómenos sobrenaturales, perdón, como de violenta Ráfaga de ráfaga, viento. ráfaga de viento, lenguas como de fuego, la llanura del Espíritu Santo y lenguas que hablaban los creyentes conforme al Espíritu Les concedía. les concedía. Nuevas lenguas, perdón, les concedía. Nuevas lenguas, lenguas sobrenaturales cuyo objetivo es específico era facilitar la comunicación entre las personas reunidas, provenientes de diversas regiones del Imperio Romano, idiomas humanos que éstas podían entender. Hechos 2:8 al 11. Y lenguas, no, perdón, judíos piadosos. Sí. Es la proclamación del Evangelio. El modelo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés, Samaria, Pablo. Bueno, parece que se trabó. Aquí podemos ver entonces la evidencia es hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hablase. De Perdón, ahí, hermana, es que me sacó el internet anda fallando. sí, no te preocupes, sí, lo entendemos. Pero el modelo del libro de los Hechos lo encontramos desde el Pentecostés y después en diferentes ciudades y dice, en Éfeso las personas se rinden. En Hechos 10:46, un principio en la relación de Dios continua y permanente. Recuerden, estos deben de ser principios para tu vida y mi vida. Evidencia inicial es hablar en lenguas. No es el don de lenguas. Se inicia y se debe de ser continuo a diario de una forma privada para alabar y orar en el espíritu, con el espíritu y aún cantar. Oh, en alguna de las clases o en alguna de las tareas les pedí que me pusieran quiénes habían sido o quiénes son bautizados con el Espíritu Santo. Si aún no ha sido bautizado, mi hermano, por favor, enriquezca su relación con Dios, que sea continua y permanente. Y en forma individual en casa, adore a Dios y alábele. Y cuando comience a balbucear, cuando comience a desarrollar esa lengua, no tenga miedo, sino siga alabando a Dios. ¿Por qué? Porque los niños cuando comienzan a hablar, no comienzan a decir palabras así rápidas, sino comienzan a balbucear. Entonces, usted y yo podemos comenzar a balbucear y decir, oh, sí, Shadera Bashi.
Tuttejalmasha, titjalibishaterjalabashi, porque titerajalmasaterjalibash, tutterija. ¿Sabe usted que en este momento me dejé usar por Dios? Y lo que pude hacer es alabar a Dios en otra lengua. ¿Sí? Esto Dios me lo permite a mí, pero se lo va a permitir a usted si usted adora a Dios y le alaba y le canta y le alaba y le da gloria a su nombre. Es maravilloso que la presencia de Dios sea una realidad en mi vida. Yo ahorita no lo hice con una predisposición, sino puedo decirte que el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual puedo tener esa relación con mi amado Dios. Y puede ser usted instrumento de alabar a Dios. Y le voy a pedir un favor, hágalo en una forma privada, alabando y glorificando a Dios. No es para evidenciarse en la iglesia, no es para quedar bien con nadie. Oh, esto lo hice como práctica de la materia. Espero que me comprenda. Ahora bien, las razones bíblicas por las que los creyentes hablan lenguas, uno, porque Cristo ha resucitado y será glorificado y sentado en el cielo. Eso es real. Es la aceptación personal de su señorío en mi vida, con una total rendición hasta el punto de medir que Él sea conmigo. La lengua es uno de los órganos más difíciles de controlar, pero cuando comienza a desarrollarse y hablar a Dios y a adorarle, es lo mejor que puede pasar. No participe usted, perdón, ni en chismes ni en murmuraciones. No participe usted en eso. Participe mejor en alabar y glorificar a Dios. Es un trato para el orgullo humano, para relacionarse con Dios. El hombre debe de ser como un niño, debemos de creerle a Dios. Es un testimonio que Dios puede hablar al hombre de manera sobrenatural. En este momento, vea usted que yo comienzo a adorar a Dios y comienzo a decirle, te amo, te doy gloria, te doy alabanza, mi alma te alaba, mi espíritu se regocija. ¿Se dieron cuenta? Yo comencé a alabar a Dios y Él comenzó a glorificarse en mi vida. Es parte de la adoración a Dios que usted va a tener continua. Y cuando comience a hablar en lenguas, hágalo del diario, en su intimidad. ¿Por qué? Porque usted va a crecer espiritualmente. Porque los hombres pueden hablar a Dios sobrenaturalmente. Ahí tenemos las citas, en la oración y en la adoración. Y si se dieron cuenta en este momento, yo comencé a alabar a Dios, reconocer que Él es Dios. Otro, para edificación a nosotros mismos. Necesitamos ser edificados a diario. Necesitamos orar con el Espíritu Santo. Orar en lenguas es una gran clave para el caminar del creyente en el Espíritu. Este fue un gran secreto de Pablo y lo vemos también en las Escrituras. Ahí está la cita. ¿Lo quiere leer conmigo? Somos fortalecidos al hablar con abundancia y recibir revelación, vivifica nuestra mente, llenando nuestro sistema emocional con su espíritu, influyendo de continuo en nuestra voluntad para llevarnos a vivir en absoluta obediencia a Él. Cierto que es difícil vivir una vida en el Espíritu, una vida espiritual, pero con mi ayudador, que es el Espíritu Santo, va a ser más fácil. No que yo lo pueda, Él en mí, la esperanza de gloria. Bueno, tengo 5 minutos. ¿Por qué las lenguas parecen atraer más la atención? Porque eh, han sido usadas a veces en orden y a veces en desorden. Y cuidado con esto, cuidado con esto. Por eso que les digo, en su lugar secreto, adoren a Dios y ya después Dios les va a usar para dar un mensaje, dar un testimonio, pero no necesitan decir yo lo hago o evidenciarse en la iglesia para quedar bien. Esto no agrada a Dios. Pablo decía
que no se jactaba y él hablaba lenguas más que cualquier persona. Aquí algo importante que resalto es lo siguiente. ¿Es el Espíritu Santo quien habla o soy yo? ¿Cuál es la respuesta? Somos ambos. ¿Queda claro, hermano Andrés? Sí, No es, hermana, queda claro. ¿sí? Somos ambos. El Espíritu Santo habla a través de mí y yo puedo adorar al Padre entonces en espíritu y en verdad. Entonces somos ambos. ¿Es correcto que los creyentes oren y adoren en lenguas todos a la vez? No, porque Dios no es Dios no es Dios de desorden, sino de orden. Y esto lo vamos a ver a través de los dones del Espíritu Santo. No se pierda ninguna clase. ¿Cuáles son los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo? La declaración, un propósito por el que los creyentes reciben el Espíritu Santo es para tener poder y autoridad, ser testigos de Cristo. Involucra una totalidad de nuestra vida al servicio de Dios. ¿Y esto es posible? Claro. Hace rato decía el hermano, todavía actualmente, sí, hermano, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos un Dios actual. Amén. Poder para la operación de los dones, solamente Dios nos usa. Aquí, cuando entramos a los dones, no hablamos de talentos, porque hay talentos en usted y talentos en mí. Pero yo no estoy hablando de talentos, de lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, sino de lo que el Espíritu Santo me lleva a hacer en el poder de Él. ¿Por qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Poder refinado del fuego, cada día necesitamos como hijos de Dios. Y dice aquí, cada día. El Espíritu para hacer morir las obras de la carne y vivir el fruto del Espíritu. Entonces, ¿es necesario? ¿Es urgente? Sí. No sé cuántos años tengamos de creyentes, de cristianos, pero lo que yo puedo decirle es que aquí hay un par de aguas, oportunidad para vivir plenamente en el Espíritu, confiadamente que Él está con nosotros y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo recibe un creyente el bautismo con el Espíritu Santo? En respuesta a la fe. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un regalo que puede recibir usted y yo. Si yo lo recibí, usted también puede recibirlo. Y aquí están las citas bíblicas. ¿Sí? Ah. Y aquí hay unos que creen que salvos bajo un evangelio parcial. Muchos dicen, no lo necesito. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo lo vivo. Y si yo lo vivo, glorifico a Dios. Entonces, esta experiencia es necesaria de tener mi relación con Dios, de dejar que Él crezca y yo mengüe. Es responder a la fe y a la obediencia para poder recibir. Y no es porque lo merezca o no lo merezca, es por gracia y misericordia de Dios que Él nos da a todos. Cuando yo veo comentarios y ayudas, dice, debemos buscar al Señor y no solamente la experiencia. No temer recibir algo malo ni diferente a lo que Dios prometió. Y yo te pido que leas esta cita. Dice, ¿cómo un padre le va a dar a su hijo una piedra si le pide pan? ¿O si le da, o si pide un pescado y le da una serpiente? Si siendo hombres dan lo mejor, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. No estimular nuestras emociones, sino rendirnos en su presencia. El principio del Salmo 22:3, una atmósfera de adoración siempre trae la presencia de Dios. Entonces, mis amados, adoremos, que lo que escuchemos sea alabanzas. Una vez que hemos sido llenos, hablar en lenguas continuamente debe ser a diario. Es una llave para la vitalidad y crecimiento espiritual en la intimidad.
Debemos recordar que el grado de nuestra hambre y sed determina la profundidad que vamos a tener en Dios. Puede haber un tiempo, pero nunca es un tiempo perdido. Usted busque de Dios y Dios le va a contestar. No a la frustración, porque eso demuestra incredulidad. Y Dios no ama la incredulidad. Él quiere hombres y mujeres que crean que puede hacerlo. Es el comienzo, no el final. Y vamos a estar llenos siempre. No es una meta, es una puerta que se abre a una relación en lo espiritual. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Cierto que me fui muy rápido porque el maestro ya está por ahí. Por favor, alguna pregunta o algo que quieran que aclare, pónganmelo por favor en el grupo de WhatsApp y yo profundizo. Agradezco su atención en esta clase y le dejamos el lugar al próximo maestro, sabiendo que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros la perfeccionará. Más de Dios, menos de nosotros. Que Dios Amén. les bendiga, alumnos. Igualmente, Gracias, hermano. maestro. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Pati. Ay, pastor, que Dios lo bendiga.